Así que si puedes ir viendo en Colosenses 4, vamos a estudiar los versos del 10 al 11 el día de hoy, donde Pablo nos muestra las relaciones que él ha cultivado en el reino de Dios, y por medio de esto vamos a ver tres necesidades que nos recuerdan que el avance del reino no es una tarea en solitario. Voy a repetir eso. Nuestras relaciones en el reino de Dios nos recuerdan tres necesidades que enseñan que el avance del reino no es una tarea en solitario. Yo les voy a repetir, pero estas tres necesidades son, vamos a estudiar en los versos del 10 al 11, primero que el avance del reino, necesitamos apoyo en el avance del reino. Entonces la primera necesidad es necesidad de apoyo. La segunda necesidad es necesidad de restauración. Y la tercera necesidad es necesidad de ejemplo. Si no las anotó, yo se las voy a repetir a lo largo del mensaje de hoy, no se preocupe. Pero quisiera, antes de orar, leer el pasaje de hoy. Entonces estamos en Colosenses 4, verso 10 al 11. Verso 10, Pablo escribe en esta sección de despedida, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Vamos a orar para pedir la ayuda del Señor. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por la libertad de abrir tu palabra, Señor, la oportunidad de meditar en ella, de alabar tu nombre como lo hemos hecho esta mañana. Gracias, Señor, porque estás obrando en medio de nuestra iglesia. Gracias por los nuevos miembros. Gracias por los hermanos que se van a bautizar. Un gran número de hermanos también en total que se van a bautizar de varios ministerios de nuestra iglesia. Y Señor, te damos muchas gracias por eso. Alabamos tu nombre por tus bondades y en esta mañana te pedimos tu ayuda para poder, Señor, acercarnos a tu palabra y ser animados y ser instruidos, Señor. Gracias, Padre, porque podemos orar a ti en base a lo que Cristo ha hecho. En su nombre oramos. Amén. Entonces, de nuevo, solo para darte algo de contexto, en este capítulo 4, Pablo le está escribiendo a los colosenses y se empieza a despedir. Y cuando se despide, y esto era común en el mundo greco-romano, dentro de esta cultura era común que una carta como la que Pablo está escribiendo tenga una sección de despedida. Así que Pablo, siguiendo la normativa o la costumbre de aquellos días, Pablo lo hace, pero al final vamos a encontrar que no es una despedida común y corriente, no es simplemente un formalismo. Pablo no simplemente está diciendo palabras sin sentirlas o sin tener un propósito. Cada palabra tiene detrás una intención y podemos aprender mucho, de hecho, de esta salutación o de esta despedida de Pablo. Así que estudiamos la semana pasada ya a Tíquico, este amado hermano y fiel, y recordábamos la semana pasada que estudiamos cómo Pablo buscaba intencionalmente, es decir, con un propósito, buscaba forjar estas relaciones. Él buscaba hablar con los de Colosas y buscaba que los de Colosas conozcan acerca de su situación y él conocer acerca de ellos. Envía a Tíquico como una muestra de amor y cuidado de ellos. Les decíamos la semana pasada, para Pablo era mejor retener a Tíquico, pero por amor y por cuidar a los colosenses, Pablo envía a Tíquico, Pablo envía a Onésimo. De hecho, en la carta de Pablo a Filemón, que si recuerdas, las dos fueron juntas enviadas, Filemón y Colosenses. Entonces, en la carta a Filemón, Pablo le dice: hey, Onésimo me sirve más acá que allá, ¿no? Pablo le dice a Filemón: hey, Onésimo es de bendición para mí, pero yo los amo a ustedes, ¿no? Entonces vemos ese amor que Pablo expresa y esa intención. Vemos ya la restauración en Onésimo.
Así que bueno, mucho que hablar la semana pasada, pero hoy tenemos otra porción también interesante y con mucho detalle también, donde Pablo nos muestra que este grupo que él menciona acá, particularmente tres nombres en la sección de los versos del 10 al 11, tenemos a Aristarco, tenemos a Marcos y tenemos a Jesús, llamado el Justo. Estos tres hermanos son judíos, son creyentes judíos. Así que es interesante porque Pablo agrupa dentro de sus saludos este pequeño grupo donde él resalta quienes están sirviendo con él en el avance del reino, pero los identifica con, en el verso 11, si te fijas, dice, son los únicos de la circuncisión. Así dice el verso 11. ¿Por qué? Esta es una forma cultural, normal para Pablo, de referirse a los que habían practicado la circuncisión dentro de la costumbre judía. Es decir, Pablo reconoce que estos tres nombres que está mencionando son judíos creyentes. Eso era una minoría, eso era un grupo particular, específico. Por eso es tan notable acá. Pablo les está escribiendo a los hermanos de Colosas, que generalmente o mayormente eran gentiles, es decir, no eran judíos. Y eso hace que Pablo sea intencional en aclarar, ellos son judíos. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo quiere recordarles, en Cristo ya no hay distinción. ¿Recuerdas Colosenses 3? Hemos estudiado eso. En Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos valemos lo mismo delante de Dios. Todos hemos sido comprados por la misma sangre. Hablas hebreo, hablas griego, hablas lo que hables. Si estás en Cristo, eso es lo que da valor a tu vida. Eso es lo que te hace ser amado por Dios. Eso es lo que da valor a tu identidad. Así que Pablo les enseña implícitamente a los colosenses esta unión entre gentiles y judíos. Pablo les dice, hey, tengo colaboradores gentiles y tengo colaboradores judíos y son de ánimo para mi vida y son de bendición en el reino. Así que Pablo empieza mostrando acerca de Aristarco y quiero contarte un poco. Este es nuestro punto 1, de que en el avance del reino de Dios necesitamos apoyo. Necesitamos, no es una carrera en solitario. No fuimos creados, ni la iglesia fue diseñada por Dios para que sea una acción individual. No es un asunto solitario. Un pastor decía, no somos llaneros solitarios. Y eso es cierto y lo vemos a lo largo de la Escritura, pero de forma especial acá. Pablo menciona a Aristarco y dice, mi compañero de prisiones. ¿Quién es Aristarco? Bueno, Aristarco era un judío, como lo dijimos, pero provenía de la región de Tesalónica. Es donde Pablo lo había conocido. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por Hechos 17. No vamos a ir ahí ahora, pero en Hechos 17 se menciona que Pablo está en esa región de Tesalónica y conoce a un grupo de hermanos, probablemente ahí también conoce a Aristarco, y es muy probable que se haya convertido en ese contexto, cuando Pablo pasó por ahí. Luego tenemos Hechos 19, donde se menciona el tercer viaje misionero de Pablo. Entonces ahí en Hechos 19, 29 ya se menciona a Aristarco por nombre. Hechos 19, 29, solo por referencia, dice, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, es decir, habían venido de esa región, aunque era mayormente gentil, tenía cultura judía, tenía grupos judíos. Por eso no es ningún problema que Aristarco sea judío, pero que vivía en Macedonia. No tiene nada de extraño eso. Y vemos ya en Hechos 19 que se lo identifica como un compañero de Pablo. Es decir, en algún punto detrás reciente, vemos que Aristarco está en este alboroto que hay en Éfeso. No vamos a dar todo el contexto, pero hay un gran alboroto.
la muchedumbre está gritando por 2 horas a favor de Diana de los Efesios, una deidad pagana, y no quieren saber nada de Pablo. Y Aristarco está ahí. Aristarco está con Pablo. Así que podemos empezar a ver que Aristarco es el compañero de dolores. Aristarco es un fiel amigo de Pablo, hermano en Cristo, que acompaña a Pablo en muchos, podríamos decir, en muchas dificultades. Lo vemos en Éfeso, en medio de este alboroto, esta muchedumbre. Como les dije, acompaña a Pablo en su tercer viaje misionero, Hechos 24. Dice, y le acompañaron hasta Asia, dice, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. De nuevo, Macedonia, de Tesalónica, Aristarco y Segundo de Tesalónica, ambos eran de esta región. También menciona a Gallo de Derbe y Timoteo, y luego termina diciendo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Algunos nombres que ya conocemos, pero de nuevo vemos a Aristarco acompañando a Pablo en viaje misionero. Es decir, cuando llegamos a Colosenses 4, Aristarco no es un nuevo amigo de Pablo, no es alguien que conoció recién, es alguien con quien tiene una larga lista, es alguien con quien tiene una amistad previa y han desarrollado probablemente a través de, según los cálculos, desde Hechos 19, probablemente llevan más de 6 años juntos, ¿no? Así que se conocen muy bien y han pasado varias dificultades, la de Éfeso, y luego en este tercer viaje, Hechos 27 nos cuenta que tuvieron un naufragio. Hechos 27:2 dice, y embarcándonos en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros, de nuevo, Aristarco, macedonio de Tesalónica. Así que Aristarco viaja con Pablo, naufraga con Pablo, estuvo en Éfeso en la muchedumbre y está también en prisión con Pablo. Pablo cae preso y Aristarco dice, yo no te voy a dejar solo, Pablo, yo te voy a acompañar. Yo voy a estar contigo aún en prisión. ¿Qué significa? Si ya te estás dando cuenta, Aristarco no era preso con Pablo. Aristarco no había caído preso, pero estaba preso porque estaba acompañando a Pablo. Es decir, estaba haciéndole de compañía, de servirle, de apoyarle, de ayudarle. Si recuerdas, el primer encarcelamiento de Pablo fue en una casa alquilada. Había este tipo de, si podíamos pensar, un preso político, básicamente, podía tener la oportunidad de tener una casa alquilada. Claro, tenía guardias 24 horas, 7 días a la semana, pero tenía la oportunidad de tener visitas, de tener familiares, de tener amigos que le visitaban, de escribir cartas y enviar cartas. Pablo tenía esta libertad de estar predicando en esta casa alquilada, rentada. Y ahí estaba Aristarco, siendo un amigo fiel. Y aprendemos de esto, las dificultades en la vida cristiana se soportan mejor, si ya te diste cuenta, con hermanos fieles, ¿no? Vemos a Pablo, como él no estaba solo en esto, porque tenía hermanos fieles a su lado. Y vemos a Aristarco, que es un verdadero amigo fiel, porque si somos honestos, alguien en el mundo podría haber pensado, oye, yo estoy aquí con Pablo y casi me apedrean, casi naufrago, ahora estoy aquí en prisión. O sea, esta amistad no me está haciendo muy bien, que digamos, ¿no? Es una amistad difícil. ¿Por qué Aristarco seguía con Pablo? Bueno, no era por conveniencia, obviamente, no era por conveniencia, era por amor a Cristo. Lo que les unía era la causa de Cristo. Queremos avanzar el reino. Y yo quiero ayudarte, Pablo. Y amo a Cristo y amo que otros conozcan de Cristo. Y sé que es difícil, pero el Señor nos sostiene, ¿no? Eso es lo que vemos en Aristarco. Esa es la razón por la que él está ahí siendo tan fiel a Cristo por medio de servirle a Pablo. Por eso Pablo lo identifica como el compañero de prisiones. Está en peligro, está en sufrimiento y es una bendición para Pablo. Pablo se
se goza de esta amistad, lo sabemos porque lo va a decir en el verso 11. Así que vemos que esta es una bendición, la vida de Aristarco para Pablo. Pablo lo presenta de nuevo como compañero de prisiones. Es un término usado en el Nuevo Testamento para hablar de alguien que es un preso junto contigo o alguien que comparte el sufrimiento de la prisión. En el caso de Aristarco entendemos que es alguien que comparte el sufrimiento de la prisión con Pablo. Pablo sigue diciendo en el verso 10 y dice, este Aristarco os saluda. ¿A quién? A los colosenses. Así que ellos son los receptores de esta carta, los cristianos en la iglesia de Colosas. Así que vemos que Pablo está forjando esta amistad o esta relación y les dice, hey, este es un hermano fiel y les manda saludos. Pablo quiere que haya esa comunión, lo que decíamos la semana pasada también. También vemos que otras relaciones son necesarias. No solo hay la bendición de que los hermanos nos apoyen para atravesar pruebas y dificultades. Es parte necesaria. Es triste cuando a veces hay iglesias y alguien está pasando por una prueba y lo primero que hacen a veces las personas es alejarse, es soltar a esa persona. No es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Es cuando la gente más nos necesita, es cuando el hermano más nos necesita, es cuando más cercanos debemos estar. Y solo como ánimo, esta no es tarea de unos cuantos, ¿no? Si a veces uno piensa en su inmadurez o en su egoísmo, a veces uno piensa, alguien más lo va a hacer. Alguien más va a llamar a este hermano. Alguien más le va a dar un abrazo a esta hermana o a este hermano, ¿no? Que está atravesando este dolor. Bueno, si todos pensamos así, nadie lo va a hacer. ¿Se dan cuenta? Si todos pensamos alguien más lo va a hacer, nadie lo va a hacer. Así que vemos en el Nuevo Testamento esta verdad de que la vida cristiana no es un camino solitario, no debería ser así. Y que el camino se recorre con mayor gozo y con mayor sostén si lo haces entre hermanos, juntos, llevando las cargas de otros, orando unos por otros, involucrados unos con otros, ¿no? Esa es la iglesia. Por eso decimos, esta es mi iglesia, aquí es donde están mis hermanos, aquí es donde me conocen y aquí es donde yo los conozco. Eso significa pertenecer a una iglesia local. Las personas que nos visitan y nos encanta que nos visiten, pero entendemos, ellos están de paso, vienen y salen. Pero los miembros son los que están aquí, semana tras semana, miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, nos conocemos, nos reunimos, somos parte de esta iglesia local. Así que vemos esta necesidad, pero hay más necesidades dentro de las relaciones. Punto 2, necesidad de restauración. Y eso es interesante porque ya conocimos a Onésimo la semana pasada. Bueno, ya habíamos hablado de Onésimo antes, pero Onésimo es aquel esclavo fugitivo que fue restaurado a la comunión de la iglesia en Colosas. El Señor usó a Pablo para salvar a Onésimo y Onésimo fue restaurado al amor de Filemón y al amor de los hermanos. Pero tenemos otro Onésimo, Marcos. Dice acá, y Marcos está diciendo que Marcos también saluda, ¿no? Dice, Aristarco le saluda y Marcos. Marcos, pero ¿qué Marcos? ¿No? Marcos era un nombre común en aquellos días. Marcos dice el sobrino de Bernabé. El sobrino de Bernabé, si tienes la Biblia Reina Valera, déjame explicar esto. Si tienes la Biblia Reina Valera, dice el sobrino de Bernabé. Si tienes la Biblia de las Américas, dice el primo de Bernabé. Así que la pregunta es, ¿qué es? ¿Es primo o es sobrino? No les voy a decir, no, sí les voy a decir. Lo más sensato, el término literalmente significa primo de Bernabé. Lo más probable, los comentarios, los diccionarios, todos están de acuerdo en que la forma correcta de traducir ese término griego sería
primo de Bernabé. La pregunta es por qué la Reina Valera lo traduce como sobrino. Bueno, probablemente por alguna tradición de traducción en aquellos días. Probablemente había alguna corriente de traducción que lo veía más como un tío sobrino, pero la realidad es que el término literalmente significa primo. Así que Marcos es el primo de Bernabé, y esto es interesante porque nos recuerda otra vez a Hechos. Si se acuerdan, Hechos 12 nos habla por primera vez de quién es Marcos, o al menos nos lo presenta. Dice Hechos 12:12, les refiero rápidamente, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Si miras el libro de Hechos, la carta de los Hechos, la carta de los apóstoles, si miras vas a encontrar que la casa de la madre de Marcos era un punto clave dentro de la iglesia primitiva. Era un punto de encuentro, era un punto de reunión. Parece ser que la casa de la madre de Marcos, que se llamaba también María, un nombre común en aquellos días, parece ser que era el punto de reunión. A lo mejor tenía una casa amplia, a lo mejor había buen café ahí, no sabemos, pero era donde los discípulos preferían reunirse. Vemos varias veces esa referencia en Hechos. Así que esta es la madre de Marcos. Marcos creció, siendo un joven, creció escuchando a los apóstoles y creció escuchando esas conversaciones y escuchó estando en medio de toda la vida de la iglesia en los días del Señor Jesús. Esto es interesante porque luego vemos que Marcos tiene relación cercana con Pablo, con Bernabé, es mencionado con Pedro también. Así que entendemos esta conexión, entendemos por qué estaba tan bien relacionado con los apóstoles, con gente cercana al ministerio. Bueno, porque la casa de él, de su madre, era un epicentro de las conversaciones de los discípulos. Así que Marcos es primo de Bernabé. Bernabé es notable. De hecho, si tú te fijas en Hechos, el primer viaje de Pablo no es Pablo y Bernabé, es Bernabé y Pablo. Y luego en los otros viajes es Pablo y Silas. Entonces, primero vemos que Bernabé era un hombre del Señor, un hombre prominente en la vida de la iglesia, pero sabemos la historia, ¿no? No sé si recuerdas, pero en el primer viaje misionero de Pablo, Marcos naufraga, no literalmente, pero no aguanta, no soporta. Y sabemos, estos viajes misioneros de Pablo no eran fáciles, ¿no? No es que simplemente no le gustó el camino o se cansó, es que eran viajes difíciles, iban de ciudad en ciudad siendo rechazados, siendo a punto de ser apedreados, a punto de ser encarcelados, a punto de ser lastimados, y simplemente Pablo se sacudía el polvo y seguía a otra ciudad a hacer exactamente lo mismo. Marcos, joven, dice, ¿sabes qué? No creo que esto es lo que debo hacer. Yo mejor me regreso a la casa de mi mamá en Jerusalén. Estaba más bonito ahí, había mejor café a lo mejor. Yo me regreso, ¿no? Y Marcos se regresa a casa de Jerusalén. Y debido a esto, eso está en Hechos 13, dice, Hechos 13:13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, es decir, Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Esto es, sí, él, podríamos decir, abandonó el viaje, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? Esto no es para mí, en un sentido. Y eso generó cierta tensión entre Bernabé y Pablo. Sabemos, ahora lo hemos explicado, Bernabé era su primo. Entonces Bernabé está defendiendo a su primo, está diciendo, hey,
Pablo, ¿sabes qué? Sí, está joven, esto es duro para él, pero ¿sabes qué? Yo creo que él puede dar más, ¿no? Yo creo que él puede dar más. Pablo, en cambio, dice, no, no lo quiero seguir llevando en los viajes, no lo voy a llevar. Vemos eso en Hechos 15:37. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos 15:37, verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, es decir, entre Bernabé y Pablo, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo tomó o escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, vemos que en Hechos 15 hay esta tensión entre Bernabé. Bernabé dice, hey, yo sé que Marcos es joven, yo sé que necesita mentoría, pero hay que llevarlo, Pablo. Pablo dice, no creo que sea buena idea llevarlo, y no se consiguieron poner de acuerdo, y entonces toman rumbos diferentes. Y vemos esta tensión, y si la historia quedara ahí, nos dejaría una especie de mal sabor de boca, de qué pasó ahí, qué pasó con Marcos, qué pasó con Pablo, ¿no? Este desacuerdo. Pero gracias a Dios, la historia no queda ahí. El Nuevo Testamento sigue, y probablemente más de 10 años después, han pasado 10 años entre probablemente Hechos 15, o cerca de 10 años entre Hechos 15 y Colosenses 4, y vemos esta restauración. En Colosenses 4:10, Pablo no solo menciona a Marcos, sino que dice, Marcos está conmigo, Marcos está aquí. ¿Qué pasó? Bueno, ha pasado el tiempo y Marcos probó ser un buen hermano útil, fiel para el ministerio. Y Pablo, y esto aprendemos, es hermoso de Pablo, porque Pablo, como un buen líder, no le pesa retractarse, no le pesa dar un paso atrás y decir, ¿sabes qué? Antes dije esto, pero las cosas han cambiado, y ahora es un hermano útil para el ministerio. Pablo reconoce la utilidad y el valor de Marcos, y no solo eso, ahora Pablo se esfuerza por que todos piensen bien de Marcos, ¿no? Pablo no tiene un temor humano de decir, oh, ¿qué van a decir de mí? Que me equivoqué al no llevarlo a Juan Marcos. Pablo no está pensando humanamente, Pablo está pensando con madurez. Pablo dice, hey, Juan Marcos ahora es un siervo del Señor, útil. Yo lo quiero llevar conmigo. Y de hecho vemos que Pablo dice, como hemos leído, si te fijas, dice, Pablo dice, Marcos, o saluda a Marcos, ¿qué quiere decir? Que está ahí con Pablo. El sobrino de Bernabé, para que no te confundas, es el mismo, acerca del cual, escucha esto, habéis recibido mandato. ¿Cuál es el mandato que habían recibido previamente, antes de Pablo? Si fuere a vosotros, recibidle. Probablemente Marcos por algún tiempo llevó el estigma de ser el desertor, ¿no? El que no pudo, no sé si le decían así, ¿no? Pero el que tenía mamitis, ¿no? Que tuvo que regresar a Jerusalén porque no aguantó el duro viaje de misionero. Así que Pablo quiere encargarse de borrar ese estigma, de borrar esa imagen. Y Pablo, parece ser, entendemos, había contactado a algunas iglesias previamente y decía, hey, este hombre vale la pena. Este hombre es un buen hermano, es fiel. Si llega a donde ustedes, recíbanle. Y la idea de recibirle es abrazarlo, proveerle, ayudarle en el ministerio. Esa es la idea ahí. Así que este Marcos, a quien la Biblia lo identifica como Juan Marcos, es hermoso ver que es otro Onésimo, ¿no? Es otro hermano restaurado por la gracia del Señor, y vemos cómo es un líder ahora, y vemos la humildad de Pablo, y no solo eso,
Pero en segunda Timoteo, que es la última carta de Pablo, es decir, aún algunos años después, todavía un poco después, en segunda Timoteo 4:11, Pablo dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Es decir, Pablo pasó de no quererlo consigo a pedirlo. Por favor, tráelo, ¿no? O sea, vemos una total restauración, una completa restauración entre, en este caso, Pablo y Juan Marcos, ¿no? Y es hermoso ver cómo por encima de cualquier diferencia personal, por encima de cualquier podríamos decir, preferencia, Pablo y Marcos ponen por encima a Cristo. ¿Por qué? Porque Marcos también podría haber dicho: oh, tú no me dejaste ir en el viaje, ¿no? Tú ya no me querías. ¿No? Imagínate. Pero ambos aman al Señor más que sus egos. Ambos aman al Señor más que sus propios planes. Ambos aman al Señor con todo su corazón y desean servirle, y entienden que una respuesta madura es dejar detrás cualquier diferencia, cualquier malentendido, cualquier situación difícil. Y es hermoso ver cómo ellos, después de no haber podido estar juntos, ahora el uno se pide al otro, ¿no? Pablo le dice: toma a Marcos, en 2 Timoteo 4:11, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. No son palabras pequeñas viniendo de Pablo, no es algo que debemos pasar rápidamente. Así que vemos esta necesidad de restauración en las relaciones. No podemos simplemente ser como el mundo y decir: oh, yo perdono pero no olvido. ¿Verdad? ¿Has oído eso? Es un dicho muy común en el mundo. Imagínate que Pablo hubiera dicho eso: oh sí, Marcos, yo te perdono, pero no voy a olvidar que tú abandonaste el primer viaje, ¿no? Nos hubiésemos, sí, o sea, hubiese sido terrible perder un gran misionero, un gran hombre del Señor como lo fue Marcos, un líder después. Otro Onésimo, ¿no? De que hubo una restauración total y útiles para el ministerio del Señor. Así que llegamos al tercer punto. Hemos visto estas dos necesidades: necesidad de apoyo y necesidad de restauración en nuestras relaciones, pero también hay necesidad de ejemplo. Y esto es interesante porque el tercer nombre que se menciona en esta pequeña porción que incluye los nombres judíos, Pablo menciona a un Jesús. Jesús era un nombre relativamente común, era el equivalente de Josué en aquellos días. Así que no es extraño que haya otra persona llamada Jesús, no es un nombre exclusivo del Señor Jesús. Habían otras personas, como este es el caso, se llama Jesús. Y para diferenciarlo, es interesante que le llaman el justo. Esto es como lo conocían, probablemente para diferenciarlo del Señor Jesús, pero es interesante que no le dicen el alto, no le dicen el de pelo negro o el de pelo gris, no le dicen el de la voz así. No, lo que más resaltaba de este hombre era su piedad, su justicia, ¿no? Era un hombre reconocido y probado como justo. Y esto es interesante porque nos recuerda que en nuestras relaciones necesitamos ejemplo. No lo sabemos todo, no lo vemos todo, no lo sabemos todo. Necesitamos, y Dios nos ha creado de esa manera, de apoyarnos unos a otros. En la vida de la iglesia, en la membresía de la iglesia local o en la multitud de miembros que conforman una iglesia, todos tenemos diferentes fortalezas y diferentes debilidades. Dios nos ha diseñado así. Dios nos ha puesto aquí para que con nuestros talentos y dones y nuestras fortalezas seamos de bendición al cuerpo local. Y es como Dios lo ha diseñado. Todos tenemos diferentes fortalezas y apoyamos unos a otros.
Y necesitamos ejemplos, es lo que quiero que observe. Yo no puedo pensar, oh no, todo lo que yo hago está bien, yo no debo aprender de nadie, nadie me puede enseñar nada, yo ya lo sé todo. Yo estuve 3 años en el seminario, yo lo sé todo, yo hice un curso en línea, yo hice esto, yo he leído la Biblia 2 veces. No, no podemos pensar de esa manera, porque la Biblia nos muestra que aún Pablo tiene gente a su lado que influye sobre él y que son de ánimo para él, porque él lo va a decir en un segundo. Entonces entendemos, si aún Pablo necesitaba el apoyo de relaciones santas y piadosas a su lado, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros también necesitamos el apoyo de hermanos que amen al Señor y que estén a nuestro lado? Este Jesús es mencionado brevemente, no hay mucha información de él, a diferencia de los otros dos. No hay mucha información de quién es, pero lo único que se nos dice es que tiene un carácter de piedad, justo. Eso es todo lo que necesitamos saber de él. No necesitamos toda su historia, necesitamos saber que era un hombre que había moldeado un carácter de piedad y de justicia. Es interesante porque Santiago, la carta de Pablo a Santiago, la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, hablando tanto de Pablo, a Santiago también nos dice la tradición temprana que se le conocía como el justo también a Santiago. Y Santiago era líder de la iglesia, lo vemos en Hechos 15, medio hermano del Señor Jesús, lo hemos explicado eso. Así que es interesante que no era un título que se le daba a cualquiera, es lo que quiero que observes. No era un título que se regalaba así como que viene en las chips de los niños, ¿no? Que a veces venían juguetes o algo así. No es que lo estaban regalando, sino que era un título, una forma de identificar a alguien muy especial, muy particular. No hay muchos en la Biblia a los que se les diga el justo. Eso es lo que quiero que observes. Y a este Jesús y a este hombre se le conoce como el justo, una vida probablemente probada de piedad. De hecho, está con Pablo ahí en prisión. Pablo lo conoce bien y es un testimonio sobresaliente. El contexto tal vez nos da más claridad de cómo luce este hombre. Observa lo que sigue diciendo. Dice, son los únicos, mencionando estos tres, son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Entonces estos son hombres que trabajan para el avance del reino de Dios, colaboran con Pablo, son un consuelo para Pablo. Esto nos habla de carácter, sobre todo de este hombre al que no conocemos tanto, Jesús el justo, pero sabemos su carácter, y Pablo habla de que es un consuelo a su vida tenerlos cerca. Ahora, quiero mencionar algo rápido acá, solo para darte la idea o la perspectiva completa. Pablo menciona aquí, estos son los únicos de la circuncisión. Y yo creo que si recuerdas Tito 1, Pablo también mencionó a los de la circuncisión. El problema es que Pablo en aquella carta a Tito dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Entonces esto podría generar algo de confusión, como en Tito 1 son malvados y en Colosenses 4 son amigos fieles. ¿Qué está pasando acá? Bueno, son grupos diferentes. En Tito 1, Pablo está hablando de un grupo conocido como los judaizantes, si recuerdas, que estaba obligando a la gente a circuncidarse. Estaba diciendo, si tú quieres amar a Dios, debes seguir los ritos de la ley. Debes guardar los ritos del antiguo pacto estando en el nuevo pacto. Entonces ellos obligaban a la gente a circuncidarse. Pablo les dice son engañadores, son habladores de cosas vanas. Es preciso
callarles, taparles la boca. ¿Por qué? Porque lo que estaban distribuyendo o esparciendo era falsedad, era engaño, estaban confundiendo a la gente. Pero sin embargo, cuando Pablo habla en Colosenses 4, está hablando de un grupo de judíos creyentes. Entonces es importante hacer esta distinción. Entendemos que un término se puede usar en más de un sentido. Lo hemos explicado eso ya, no es difícil de entender. Y creo que el ejemplo más que siempre viene a mi mente es si yo agarro a mi hija en mis brazos y le digo, te voy a comer, tú entiendes a qué estoy diciendo, ¿no? Le voy a dar muchos besos. Pero si a lo mejor hay, no sé, un plato delicioso delante mío y yo le digo, te voy a comer, tú sabes de qué estoy hablando. Es decir, el contexto nos dice que un término se puede usar en más de un sentido. Es lo que pasa acá. Pablo está hablando de dos grupos diferentes. En Tito 1 son falsos maestros confundiendo a la gente, y en Colosenses 4 está hablando de los judíos que han creído y que son pocos, porque Pablo dice, son los únicos que están conmigo. ¿Por qué? Bueno, no hay que hacer la historia muy larga. Pablo había abandonado el fariseísmo. Pablo enseñaba la gracia y la salvación solo por gracia en Cristo Jesús. A la mayoría de judíos eso les sonaba una herejía, ¿no? Pablo predicaba la cruz de Cristo. Para muchos judíos eso era ofensivo. Era vergonzoso decir que su Mesías murió en la cruz. Así que Pablo era el enemigo número uno, si podemos llamarle así, de la mayoría de judíos. Por haber abandonado el fariseísmo, eres un traidor, y encima predicas acerca de Jesús y predicas acerca de la gracia, y ellos entendían, lo que escuchaban ellos era, estás dejando de lado nuestra tradición, estás dejando de lado nuestros ritos y la ley, y etcétera. Así que, de nuevo, no muchos judíos estaban con Pablo, pero estos tres al menos estaban con Pablo y eran fieles y eran una fuente de consuelo para Pablo. Es lo que veo, ellos dicen, es lo que vemos, ellos dicen, me ayudan en el reino y han sido para mí un consuelo. Así que de nuevo termino con esto, esta no es una tarea solitaria. Dios ha diseñado la iglesia para que no tengamos que vivir el viaje cristiano o no tengamos que vivir la vida cristiana solos o aislados. Es interesante, pero estadísticamente, si vemos, hablando de pastores, por ejemplo, pastores que se han aislado y son llaneros solitarios, eventualmente fracasan de formas feas. Es lo que la estadística dice. ¿Por qué? Bueno, porque Dios en su sabiduría ha diseñado la iglesia de una manera en que funciona en grupo, funciona en comunión. Y esto no es solo una realidad para los pastores, es una realidad también para los creyentes. No existen pastores solitarios y no existen creyentes solitarios. No deberíamos estar cómodos en esa posición. La posición en la que debemos sentirnos abrigados y abrazados es en medio de las relaciones de aquellos que también han sido redimidos y que también aman al Señor y que también caminan hacia el reino de Dios igual que nosotros. Es lo que Pablo nos está mostrando acá, y sí, somos animados a tener relaciones como estas, a buscarlas. Si conectas con lo que dijimos la semana pasada, no simplemente debemos esperar que caigan del árbol, del cielo, ¿no? Debemos salir y buscarlas. Debemos ser intencionales en forjar estas relaciones. Quiero terminar con esto. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Eso dice la Reina Valera, Proverbios 18:24. Pero si vas a la Biblia de las Américas, dice, el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que una hermana. De nuevo,
¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Bueno, no es fácil traducir. No es fácil traducir de un idioma tan lejano, a veces como el hebreo. Y si tú sabes, a veces hay decisiones que tomar. Hay una palabra que puede significar varios sentidos en otro idioma, ¿no? Entonces, si alguna vez tú has intentado traducir, por ejemplo, del inglés al español, hay palabras que podrían significar perfectamente varias cosas, ¿no? Alguien me dijo esta semana, ¿Are you cool with that? ¿Estás bien con eso? Y yo le dije, oh sí, ¿no? Pero entiendes que ese término puede significar frío o puede significar estás bien con eso, ¿no? Hay un término que puede significar más de un sentido y depende del contexto. Acá pasa algo parecido. El pasaje nos dice, Proverbios 18:24, la traducción literal es: el hombre de muchos amigos se hace pedazos, pero hay amigos más unidos que un hermano. ¿Qué significa? Si tienes muchos amigos, en realidad no tienes amigos, ¿no? No podemos ser cercanos con miles de personas. Si tienes muchos amigos, es probablemente relaciones superficiales. Pero hay amigo más unido que un hermano. Ese es el mensaje de este verso. A veces en la vida de la iglesia, a lo mejor no tienes tantos hermanos a tu alrededor. Pablo tiene 3, ¿no? Ahí, en esta porción, que son de edificación a su vida, que son de ánimo a su corazón, que le ayudan a navegar la vida cristiana. De nuevo, el mensaje acá es: no busques tener 1 millón de amigos, busca tener los amigos claves que te animan en la vida cristiana, que te llevan a ser más como Cristo, que producen un corazón más santo en tu vida. ¿Ok? Vamos a orar para terminar. Padre y Señor nuestro, gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción, gracias por el ejemplo que tenemos en Pablo y en sus relaciones con otros. Ayúdanos, Señor, a poder también hacer relaciones edificantes, que nos acerquen a ti, Señor, que nos apoyen y nos ayuden a conocerte aún mejor y que sean de ejemplo para nuestra vida, Señor, en nuestro andar. Ayúdanos a ser de ánimo unos a otros, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.